Si tenemos una fecha mensual, podemos determinar el día semanal que le corresponde. Para eso es necesario utilizar unas tablas o un programa informático, porque los cálculos son algo complejos y desde luego no se pueden hacer mentalmente. Así que en la práctica, fecha mensual y fecha semanal corren de forma independiente. Por lo tanto, utilizamos dos cómputos cronológicos distintos. No existe una correspondencia fija entre fecha mensual y fecha semanal. Un día del mes, por ejemplo, el 13 de octubre, algún año el lunes, otro es miércoles, otro es domingo. Y de aquí se encuentra el problema más importante del calendario gregoriano. Un calendario que fue implantado a final del siglo XVI, sustituyendo al calendario juliano, un calendario que estableció Julio César en el año 46 a.C. Aunque hay que decir que el calendario gregoriano y juliano son prácticamente iguales, solamente tienen una pequeña diferencia entre ellos. Por esta falta de sincronía entre fecha semanal y mensual, decimos que el calendario no es perpetuo. Necesitamos un calendario diferente cada año. Existen 14 calendarios diferentes. Y no crean ustedes que esos 14 calendarios se suceden uno tras otro en un periodo de 14 años. Es necesario esperar 400 años para que la secuencia en que se producen esos 14 calendarios sea igual. A este periodo de 400 años le llamamos ciclo gregoriano, el primero de los cuales empezó en el año 1600 y el segundo en el año 2000. Por lo tanto, nos encontramos actualmente en el segundo ciclo gregoriano. Como bien conocido, cada año es necesario hacer un nuevo calendario laboral, un nuevo calendario escolar, es necesario hacer horarios diferentes de las líneas de transporte, también un calendario festivo diferente. En definitiva, que estamos obligados a tener a mano siempre un calendario para ver la correspondencia entre fecha mensual y fecha semanal. Esta falta de sincronía es debida a la duración del año, 365 días, que no es un número entero de semanas, sino son 52 semanas y un día de más, o 2 días en el caso de los años bisiestos. Si ese día de más no existiera, si el año tuviera 364 días, entonces serían 52 semanas enteras, lo cual significaría que el calendario sería perpetuo, es decir, tendríamos un calendario, no 14 diferentes. De tal manera que una fecha mensual cualquiera siempre tendría el mismo día de la semana. La idea, bastante simple, que se ha planteado es coger un día del año y sacarla fuera del ciclo semanal. Sería un día extrasemanal o en blanco, por ejemplo, el último día del año, el 31 de diciembre. De esta manera, el año tendría 52 semanas exactas y el calendario sería perpetuo. Naturalmente, en los años bisiestos habría 2 días extrasemanales o en blanco. Se han establecido periodos semanales de 5, 6, 7, 8 y 10 días. No hemos quedado con el periodo de 7 días, que parece que es el que mejor se ajusta al biorritmo del ser humano. Cuando se han implantado semanas de 5 y 6 días, la población se quejaba porque decía que la vida iba demasiado rápida. Sin embargo, cuando hubo semanas de 10 días, la población se quejaba porque decía que la semana era excesivamente larga. La semana que tenemos en la actualidad, que podemos llamar semana cristiana, es el resultado de la unión de 2 semanas de origen completamente diferente. Tenemos, por una parte, la semana astronómica, porque la cuarta parte de un periodo lunar son 7 días y algunas horas más. Parece que de ahí derivó la semana de 7 días, la semana que adopta el calendario judío. Por otra parte, hay otro tipo de semana llamada astrológica o planetaria, en donde el número 7 proviene de los 7 planetas conocidos en la antigüedad, entendiendo el Sol y la Luna como un planeta porque tienen movimientos propios con respecto al fondo estrellado. Pues bien, la semana cristiana no es más que la unión de estas 2 semanas. Se cogió la semana astrológica o planetaria y se identificó un día de esa semana con un día de la semana judía. Se tomó el actual domingo, que entonces se llamaba el Día del Sol, se equiparó con el primer día de la semana del calendario hebreo. El nombre de los días semanales en el idioma español pues nos da indicación clara de que estamos utilizando la semana astrológica. Lunes viene de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio. Sábado parece que viene del Sabbat judío y domingo viene de Dominica, el día del Señor. La reforma gregoriana que se hizo a final del siglo XVI tuvo como único objetivo fijar la fecha en que comienza
la primavera, que quedó fijada para el cómputo eclesiástico, que son las técnicas utilizadas para determinar cuándo es el domingo de resurrección, pues como digo, quedó fijado el día 21 de marzo. Eso no coincide con el comienzo astronómico de la estación, que puede ser algún día antes o algún día después. Esto era importante fijar la fecha del comienzo de la primavera porque la Pascua de Resurrección, la fiesta más importante del calendario eclesiástico, se produce siempre al comienzo de la primavera. Los otros problemas del calendario no fueron tratados cuando se hizo la reforma. No se trataron para nada la caótica organización interna que tiene nuestro calendario. Lo más llamativo de nuestro calendario es la corta duración del mes de febrero, 28 días, 3 días menos que los meses largos. Ustedes van a escuchar una historia según la cual el emperador Augusto quitó un día en el mes de febrero, que entonces tenía 29 días, y lo trasladó a su mes de agosto, para que tuviera 31 días, los mismos días que el mes dedicado a Julio César. Esta historia es falsa, pero sí, muy recurrente y muy antigua. Lo que sí es cierto es que al comienzo de la implantación del calendario juliano, en el año 46 a.C., pues hubo una errónea intercalación de los bisiestos. Eso fue debido a que los romanos contaban inclusivemente, es decir, contaban los dos números extremos de un periodo, de tal manera que en vez de cada 4 años, como estaba dictado poner los bisiestos, se fueron colocando cada 3 años. Advertido esto en tiempo del emperador Augusto, durante una serie de años no hubo días bisiestos al objeto de contrarrestar los que se habían puesto en exceso. Ningún historiador romano nos dice por qué febrero tiene esa corta duración de 28 días, pero la lógica nos permite averiguarlo. En el año 46 a.C., Julio César era pontífice máximo, por lo tanto la persona encargada de la gestión del calendario, y ese año se hizo la reforma del calendario. Sin embargo, antes había otro calendario en Roma que hoy día le llamamos calendario prejuliano o calendario republicano. Este primitivo calendario estaba inspirado en un calendario lunisolar, porque en los calendarios lunisolares, al igual que en ese antiguo calendario romano, había años de 12 meses y años de 13 meses. En este tipo de calendario, la duración del año es la del año lunar, es decir, 354 días. Pero resulta que los romanos de aquella época tenían animadversión hacia los números pares y quisieron construir un calendario solamente con números impares. En vez de poner la duración del año 354 días, pusieron 355. Los meses en este tipo de calendario solamente pueden tener duración de 29 o 30 días. Sin embargo, lo que hicieron fue poner 7 meses de 29 días y 4 meses de 31. Pero claro, como el año tiene 12 meses, inevitablemente uno de ellos tiene que tener una duración par. Como este mes de duración par se podía considerar como un mes maldito, pues se trató de poner los menor números de días posible y pusieron 28. Probablemente 26 les parecería excesivamente ya que alteraría el ritmo del calendario. La reforma juliana, que se hizo en tiempos de Julio César con el apoyo de los astrónomos alejandrinos, lo que hizo fue pasar de un año lunar a un año solar. Es decir, pasar de 355 días a 365. Había que colocar, por lo tanto, 10 días de más. Lo que se hizo fue lo correcto. Los meses de 29 días se pasaron a 30 o bien a 31 días. Pero aún así, febrero continuó con esa corta duración de 28 días. Lo podían haber arreglado en ese momento. Le podían haber puesto 29 días, incluso 30 días. Tampoco ningún historiador romano nos dice por qué la reforma juliana dejó el mes de febrero con esos extraños 28 días. Macrobio dice algo, y dice que fue debido a problemas con las festividades. El día 27 de febrero, los romanos celebraban una fiesta que era la de la Equirria. 16 días después, ya en el mes de marzo, volvía a haber otra fiesta también de la Equirria. Debía estar bastante bien asentado en la sociedad romana que había 2 fiestas de Equirria y relacionados entre ellos por 16 días. Cuando se hizo la reforma del calendario juliano se trató de alterar lo menos posible la vida cotidiana de la población para evitar que rehusaran el nuevo calendario. Así que lo que se hizo fue dejar febrero con esos 28 días para evitar que romper la relación entre las 2 fiestas de Equirria. El día bisiesto que estableció la reforma juliana colocó a ese día además después del 24 de febrero.
La razón era porque en ese 24 de febrero, en el antiguo calendario, se ponía el mes intercalar, el 13º mes. Claro, de esta manera, febrero tendría 29 días. Para evitar romper la relación entre las dos fiestas de Quirria, lo que se hizo fue que el día bisiesto era una repetición del día 24 de febrero. Los años bisiestos tenían los romanos dos 24 de febrero. Para el cómputo romano, los días finales de mes se contaban con relación al primer día del mes siguiente, de tal manera que el día 24 de febrero para los romanos era el sexto día antes del primer día de marzo. Primer día que los romanos siempre le llamaban calenda. El día bisiesto, como era una repetición del día 24, pues los romanos le llamaron bis, sexto día antes de las calendas de marzo. Y de ahí proviene la palabra bisiesto, que se le da a ese día extraordinario y también al año que lo contiene. Sin embargo, en el idioma inglés, los años bisiestos se llaman años saltos. Y eso es debido a que en el cómputo eclesiástico, como ya he dicho, las técnicas para determinar cuándo es el domingo de resurrección, en los años bisiestos hay que hacer un salto de algo que se llama la letra dominical. Para el cómputo eclesiástico, el año bisiesto es el año del salto. Y de ahí proviene el nombre de salto con que se llaman los ingleses al año bisiesto. Tenemos meses de 28, 29, 30 y 31 días. Cada mes puede comenzar en cualquiera de los 7 días de la semana. Por lo tanto, tenemos 7 por 4, 28 meses diferentes. Un número, desde luego, excesivo. El número de días laborables varía de un mes a otro. En febrero tenemos 20 días laborables y en los meses de 31 días puede haber hasta 23 días laborables. Y esto afecta a la economía porque se produce por día, pero se paga por mes. Los días de fin de semana también son variables de un mes a otro. Hay meses con 8 días de la semana y otros que tienen 10 días de la semana. Los trimestres, que son muy utilizados en nuestra actividad cotidiana, no tienen la misma duración. Hay trimestres de 90 días y trimestres de 92 días. Igual problema ocurre con los semestres. Hay algunos de 181 días y otros de 184. Se ha intentado resolver todos estos problemas, pero esto lo trataremos en el próximo vídeo.